Bueno amigos, esta es la fusilera del Maker Móvil. Como ven, tiene una chapa de fondo. Lo que vamos a hacer es sacar eso con el asesoramiento de un amigo que es electricista y cambiar por un acrílico porque es bastante peligroso. Imagínense que tiene 24 volts. Si llega a haber un cortocircuito, terminamos en África. Cover them up so you don't see beyond the mask. Acá para más seguridad, la tapa de la fusilera, que ya cambiamos y le pusimos acrílico, le pegamos una goma que era de la alfombra que sacamos del piso. Le pegamos una goma para que no quede chapa y no haya el riesgo de que toque ningún cable, nada. Así que bueno, ahora la vamos a armar y eso ya queda también. Amigo, hay que presionar ahí, ¿ven? Si llega a fallar algún contacto o algo, tiene de goma ahí, cerradito. Eso queda listo, otra cosita que vamos terminando. Bueno, ahí seguimos con la colocación de la bocina aire. Tuvimos que sacar el tablerito acá para poder pasar el cable. Acá le vamos a poner un interruptor aparte. La vamos a conectar totalmente aparte a la bocina, una porque es 12 volts y otra porque tiene el compresor incorporado, si no nos gasta aire del motor, de lo que utilizamos para el embrague o el freno. Así que bueno, ahora vamos a conectar ahí y les muestro después cómo conectamos todo abajo los cables, directo a la batería con un fusible aéreo para que quede todo correctamente conectado. Y después ya la probamos. Ahí quedó listo con un botoncito al costado del volante individual. Perfecto. Y acá lo que hicimos, como tenemos dos baterías, tomamos de acá de una de las dos baterías un cable, pasamos un cable directo de 2 por 2,5, en el folleto por ahí nos pedía de 4 milímetros, pero es una barbaridad para el consumo que tiene, así que bueno,
pasamos este cable, así queda individual, no ocupa el aire del colectivo y tiene su compresor. Ahora les muestro cómo quedó conectado hoy con un fusible aéreo y todo para seguridad. Bueno, acá trajimos el cable, ahora vamos a prolijar todo acá. Fusible aéreo, el cable que viene del interruptor de arriba, fusible de 30 amperes en el relay y bueno, quedó conectada a la bocina. No es algo esencial, pero es algo que quería conectar. Cover them up so you don't see beyond the mask. My world's a dying star. Falling for you is burying me in smoke and ash. Smoke and ash. Take me Bueno amigos, por este video hasta acá llegamos, ya tenemos las dos lonjas, esta la habíamos cambiado la otra vez, ahora cambiamos esta, tenemos que hacer allá atrás, esta parte también la vamos a tener que bajar, no está picada pero está más alta y para el piso que vamos a colocar nos va a molestar, o sea que vamos a tener que cortar y bajar o cambiar el pedazo ese, calculo que vamos a cambiar todo. Estamos teniendo algunos problemas para conseguir los materiales, específicamente chapa, así que bueno, por eso estuve un tiempo más o menos parado y voy haciendo lo que puedo con lo que tengo. O sea que bueno, la idea es cerrar todas las ventanillas, queremos cerrar todas las ventanillas, pero no nos venden acá en la zona las chapas para eso. Así que vamos a seguir con esto y bueno, espero que me sigan, ya se están sumando más sponsors al proyecto del motorhome, así que bueno, vamos paso a paso gente y les vamos a ir mostrando todo lo que hacemos. Gracias por el aguante.